Cuando tú haces un pedido en Temu, pues tarda como un mes o más, no sé cuánto tarde, pero tarda mucho. En este video vamos a estar hablando sobre lo que es la sinapsis y vamos a estar tocando conceptos fundamentales. Y para empezar hay que entender qué es la sinapsis. Y la sinapsis es muy sencillo, es este proceso por el cual dos células se van a comunicar entre sí para pasar la información de una a otra. Y para esto hay que entender tres apartados. Primero, tenemos lo que es esta neurona, que recibe el nombre de neurona presináptica. Esta neurona presináptica tiene la función de pasar la información, mientras que la otra célula que tenemos acá de este lado recibe el nombre de célula postsináptica. La célula postsináptica tiene la función de recibir la información, y en este caso es una célula porque sí, la sinapsis puede ser entre dos neuronas, pero también esta sinapsis puede ser de una neurona al músculo o de una neurona a una glándula. Es por eso que de manera más amplia se dice célula postsináptica. Y ahora este hueco que tenemos aquí de este lado es lo que se recibe el nombre de hendidura sináptica. La hendidura sináptica es este espacio por el cual se va a pasar toda la información a través de canales de proteínas y van a poder entrar los iones. Y todo eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y ahora sí, hablando sobre los tipos de sinapsis entre dos neuronas, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos sinapsis axodendríticas, en el cual un axón de la neurona se va a comunicar con lo que son las dendritas de otra neurona. Ahora tenemos sinapsis axosomáticas, que en este caso un axón se va a comunicar con el soma del cuerpo de la otra neurona. Y por último tenemos sinapsis axoaxónicas. Su nombre lo dice, el axón de una neurona se va a comunicar con lo que es el otro axón de la neurona. Ahora vamos a estar hablando sobre las diferencias entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Para empezar hay que entender qué es lo que están pasándose entre sí. Lo que es una sinapsis eléctrica van a pasar lo que es una corriente eléctrica. ¿Y cómo se pasa esta corriente eléctrica? Esto se debe a que en la sinapsis eléctrica hay estos canales de proteínas que tenemos aquí. Estos canales de proteína son lo que se conocen como gap junctions o uniones comunicantes, y esto va a hacer que las células estén interconectadas entre sí y se peguen unas a las otras. Entonces estos canales de proteína van a hacer que se difundan iones, diferentes iones de una célula hacia otra. Y como son los iones los que se están pasando entre células, esos iones son capaces de generar esta corriente eléctrica. Mientras que en una sinapsis química, lo que se están pasando son neurotransmisores. Y ahora, por lo mismo de que en esta sinapsis eléctrica están interconectadas entre sí por estas uniones comunicantes, estas sinapsis eléctricas van a ser mucho más rápidas que una sinapsis química, porque en una sinapsis eléctrica están conectadas, están juntas, mientras que en una sinapsis química esa hendidura sináptica hace que haya un retardo en ese pasaje de información. Ahora, lo que es una sinapsis eléctrica, la propagación de esa sinapsis va a ser bidireccional, porque como lo seguimos viendo, esos iones pueden ir de una célula hacia otra y viceversa, pueden regresarse por estos canales proteicos, mientras que en una sinapsis química estas sinapsis van a ser unidireccionales, y esto lo estuvimos hablando en el video de potencial de acción, porque la célula entra en un periodo refractario en el cual no puede volver a generar otro potencial de acción. Y esto lo pueden entender más en ese video, y si no lo han visto vayan a verlo para que puedan entenderlo mejor. Ya por último, una particularidad en la sinapsis eléctrica es la sincronicidad. Aquí en este caso porque puse un ejemplo de dos células,
Pero imagínense que en vez de que sean 2 células son 100 o incluso 1000 células que están juntas con esas uniones gap. Lo que es la sincronicidad es que esa corriente eléctrica se va a generar casi instantánea. Entonces, en el momento en que los iones se difunden de una célula a otra, van a pasar rápidamente. Aquí nomás porque les comento, tengo 2 células, pero si tuviéramos acá otra célula, en ese caso los iones pasarían de aquí hasta esta célula rápidamente. Eso es lo que es la sincronicidad, que esa sinapsis puede pasar rápidamente, casi instantáneo, en todas esas células que están conectadas. En lo que resta del video me voy a enfocar en lo que es la sinapsis química y conceptos básicos, pero en este apartado me voy a encargar de manera muy rápida y muy sencilla cómo es que se lleva a cabo una sinapsis. Acá en este caso tenemos lo que es una neurona presináptica, una célula postsináptica y la hendidura sináptica. Entonces, una vez que el potencial de acción se propagó por toda la terminal axónica hasta llegar a lo que son sus terminales, va a permitir la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje para que pueda entrar todo el calcio. Una vez que el calcio entra a lo que es la neurona, va a ser bien importante, porque una vez dentro todo este calcio va a permitir que los neurotransmisores que se sintetizaron en el cuerpo de la neurona se puedan adherir a la membrana de la terminal. Entonces, una vez estos neurotransmisores están adheridos en la membrana de la terminal, van a ser liberados para que de esta manera esos neurotransmisores puedan ser captados por receptores ionotrópicos de la célula postsináptica. Así que una vez esos neurotransmisores se anclaron, se pegaron a esos receptores, va a permitir la entrada de iones a lo que es la célula postsináptica. Y así de simple es como se lleva a cabo una sinapsis. Entonces, el potencial de acción se propagó por todo el axón hasta llegar a su terminal. Y eso hace que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje para que pueda entrar el calcio. El calcio hace que los neurotransmisores se puedan adherir a la membrana. Y una vez adheridos en la membrana, se liberen y sean captados por estos receptores ionotrópicos de la célula postsináptica. Y una vez se adhirieron los neurotransmisores en los receptores, va a permitir la entrada de iones a la célula postsináptica. Y así de simple es como se lleva una sinapsis. Ahorita en la sinapsis mencionamos un tipo de receptor que son ionotrópicos, pero también tenemos otro tipo de receptores que son receptores metabotrópicos. Y entender la diferencia es muy sencillo. Para empezar, hablando sobre los receptores ionotrópicos, estos receptores van a actuar como canales iónicos dependientes del ligando. Y lo vamos a ejemplificar mejor. Por ejemplo, aquí tengo lo que es el neurotransmisor. Entonces, una vez que el neurotransmisor se une a este receptor ionotrópico, este receptor se va a abrir. Y una vez abierto este receptor ionotrópico, va a permitir la difusión de iones. Mientras que los receptores metabotrópicos, estos van a actuar de manera diferente. Y estos receptores metabotrópicos están anclados a proteínas G. Aquí lo vamos a ejemplificar mejor. Tenemos lo que es el receptor metabotrópico, la proteína G, y acá de este lado tenemos un canal iónico. ¿Y por qué digo que actúa diferente? Porque aquí tenemos el neurotransmisor, y una vez este neurotransmisor se une a lo que es el receptor metabotrópico, lo que es la proteína G se va a encargar de abrir los receptores iónicos. Así que una vez que esta proteína G se une a estos receptores iónicos, se van a abrir esos canales iónicos para que pueda difundir todos esos iones. Y una mnemotecnia para que no se les olvide
es que los receptores metabotrópicos van a actuar como mensajeros, y actúan como mensajeros porque están anclados a proteínas G. Ahora, el siguiente concepto son potenciales postsinápticos. Esos potenciales postsinápticos son potenciales graduados. Estos los podemos clasificar en potenciales postsinápticos de excitación y potenciales postsinápticos de inhibición. Lo que son los potenciales de excitación son potenciales graduados despolarizantes. Por lo tanto, va a ser más probable que la membrana se despolarice. Mientras que los potenciales de inhibición son potenciales graduados hiperpolarizantes. Por lo tanto, va a ser menos probable que esta membrana se despolarice. ¿Y estos potenciales postsinápticos de qué dependen? Dependen principalmente del tipo de neurotransmisor que se esté pasando en la sinapsis. Por ejemplo, tenemos neurotransmisores que son de excitación y tenemos lo que es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor de excitación. Entonces, supongamos que aquí tenemos dos células y en la sinapsis el neurotransmisor que se está pasando es el glutamato. Lo que hace el glutamato en esta célula es que permite la entrada de iones de calcio y la apertura de iones de sodio. Por lo que si estos iones entran a esta célula, va a ser más probable que alcance su umbral para que de esta manera pueda generar el potencial de acción. Ahora, hablando sobre los potenciales de inhibición, tenemos un ejemplo de lo que es el GABA, por sus siglas ácido GABA aminobutírico. El GABA es un neurotransmisor que actúa como inhibidor. Y si por ejemplo aquí tenemos dos células y el neurotransmisor que se está pasando a la otra célula es el GABA, lo que tiene el GABA es que cuando se une a la otra célula va a permitir la entrada de iones de cloro. Así que si el cloro entra a esta célula, se va a volver hiperpolarizante, por lo que va a ser mucho más difícil que esa célula pueda alcanzar su umbral. Y ya para finalizar tenemos lo que son la sumación espacial y la sumación temporal. Esto va a depender de los potenciales postsinápticos. Lo que es la sumación espacial consiste en que la neurona postsináptica está recibiendo potenciales postsinápticos de diferentes lugares. Es decir, está recibiendo potenciales de al menos dos lugares o más. Mientras que la sumación temporal, la neurona postsináptica va a recibir potenciales en un solo lugar. Y esto, para entenderlo mejor, vamos a suponer que se está enviando el mismo neurotransmisor. Lo que es la sumación espacial, como está recibiendo potenciales de diferentes lugares, de dos o más lugares, el potencial postsináptico va a llegar mucho más rápido porque está recibiendo de muchos lugares diferentes. Mientras que si está recibiendo de un solo lugar, pues la propagación va a ser mucho más lenta. Y esto para que no se les olvide, aquí va la mnemotecnia ya para cerrar bien. Lo que es la sumación espacial lo vamos a relacionar con lo que es eBay, mientras que en la sumación temporal lo que es Temu. ¿Por qué? Por lo que les mencioné ahorita. Como en la sumación temporal, como únicamente está recibiendo potenciales de un solo lugar, va a tardar un chorro en que pueda llegar ese potencial. Y pues puse Temu porque pues cuando tú haces un pedido en Temu pues tarda como un mes o más, no sé cuánto tarde, pero tarda mucho. Y pues ya en lo que es en esta otra plataforma, pues ya quiero suponer que es mucho más rápido. Y eso es más que para que se les quede grabado. Y ya con eso terminamos. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden suscribirse y darle like. Nos estaremos viendo en próximos videos con más.